El presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció hoy que va a abrir una negociación para designar al nuevo fiscal de corte. La fiscalía sigue siendo un tema de debate a partir del caso Besossi y también esa intención de senadores del Partido Nacional de investigar a la fiscal, precisamente del caso del ex intendente de Soriano. De varios temas estaremos hablando hoy con un panel político. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la Lado B. La bancada del Partido Nacional de Senadores ayer resolvió enviarle a la fiscal de corte, por lo menos poner en su conocimiento y cuál es su posición sobre estas publicaciones, que son obviamente confirmadas, que después se bajaron, pero que hablan de una parcialidad y obviamente de una manifestación política partidaria de una fiscal un tiempo atrás. Que obviamente está expresamente prohibido en el estatuto de la Fiscalía. Parecería que en algunas zonas del país algunas prácticas están naturalizadas, que en otros lugares no. Yo creo que hay una gran batalla para librar y que es cultural justamente para transmitirle a la sociedad y que la sociedad se apropie de determinados valores que tienen que ver con el repudio a todo tipo de prácticas corruptas. La fiscal se dedicaba, además de actuar como comité de base, a hacer trabajo de comité de base, de hacer posteos políticos que le están absolutamente vedados a una fiscal y que de confirmarse configuran una falta ética y una falta con la función sumamente grave. Quiero que tenga ella las garantías que ella no da. Las declaraciones del senador Botana son absolutamente impresentables, ¿no? Respecto a lo que tiene que ver con la actuación de la Fiscalía, que está pidiendo al presidente que intervenga violando la Constitución y violando la separación de poderes. Están ejerciendo además una presión enorme sobre la Fiscalía, ¿no? En función de los hechos que se están sucediendo en Soriano. Precioso panel político esta noche en vivo aquí en Lado B para hablar de diversos temas. Empiezo a saludar a mis compañeros. Conrado Rodríguez, ¿cómo andás? Buenas Gusto noches. verte por acá nuevamente. ¿Andás bien? Un placer, muy bien, por suerte. Fernández Feil, ¿cómo andás? Muchas gracias por la invitación. ¿Andás bien? Contenta con los compañeros. Ahí Lindo está. panel. Federico Preve, ¿qué dice? Buenas noches, un saludo para todos y estamos contentos acá. Vamos Bien. a debatir un poco. Alejandro Zavala, ¿andás bien? Bien. Prometiste volver y acá estás. Sí, estoy Los compañeros ya preocupado. habían estado conmigo, Viene pero... preocupado toda con la la- semana. ¿Eh? Viene Sí. toda la En semana. realidad debutó la semana pasada. Sí, Y me dijo, me gustó tanto que quiero volver. Y acá está. Y hay que hablarle a Lema por el tema de cerrar el canal, ¿viste? Ah, bueno, ya te metés en la departamental ahí también, ¿no? Capaz que Fernanda puede comentarle. Ajá. Conversamos de drama. Bueno, otro día lo discutimos eso. ¿Me parece? Dale. Puede ser un tema también con los candidatos, también lo hemos hablado. Está lindo Bueno, hablar de la elección departamental. ¿eh? Que está lindo hablar de la elección departamental. Sí, lo vamos a hacer, claro, obviamente. Aparte estamos entrando ahí como en el momento... Me anoto. Está entrando en calor recién. Está entrando en calor recién, es Preguntale a verdad. Fernanda entonces, para ¿Ah? la departamental. Sí, sí, Ay, Fernando. me anoté. Ahí estás anotada. Bueno, lo que también va tomando color es el tema de fiscalía, ¿no? Está bastante complicada la cosa. ¿Cómo has visto todo esto? Empiezo contigo, Conrado. Esto que decía Botana, esa intención de los senadores del Partido Nacional que se investigue, por ejemplo, a la fiscal del caso Besossi, este anuncio de Orsi hoy de abrir esa negociación para designar un fiscal de corte. ¿Cómo estás viendo todo esto? Bueno, a ver, acá hay una cuestión genérica que tiene que ver con la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado. Ha tenido una cantidad de críticas en el último tiempo, digo, nadie es ajeno a eso. Yo he insistido mucho con la situación de poder limitar, por ejemplo, el mandato de lo que es el fiscal de corte, ¿no? El fiscal de corte tiene 10 años, eso fue establecido por ley. A nuestro juicio es un tiempo excesivo, un organismo que tiene mucho poder, porque los fiscales tienen la acción pública de la persecución del crimen, pueden pedir medidas como por ejemplo la prisión preventiva, o sea, que tiene que ver con la parte ambulatoria de las personas, la libertad de las personas. Entonces, en lo genérico yo creo que la Fiscalía precisa modificaciones institucionales que tienen que ver con el mandato del fiscal de corte, que tienen que ver con la posibilidad de generar un colegiado en la Fiscalía, para darle garantías absolutamente a todos los ciudadanos. Creo que, por un lado, tenemos eso a nivel macro. Después, a nivel de lo que es específico de este caso, hay algunos temas que llaman la atención. Uno no puede saber a ciencia cierta si existió o no
la comisión de un delito, porque obviamente primero prima el principio de inocencia, hay una imputación por 7 delitos, habrá que ver qué es lo que pasa ahora en la apelación. Es muy difícil poder opinar sin poder tener acceso al expediente o a la carpeta investigativa, pero sí, en lo particular, lo que llama poderosamente la atención es, primero, el decreto o el pedido de prisión preventiva en este caso, para el exintendente, que puede ser una medida un poco desmedida, valga la redundancia, en virtud de que el código es muy preciso a la hora de establecer cuándo se tiene que pedir la prisión preventiva, ¿no? En este caso no hay riesgo de fuga, es una persona pública, que todo el mundo sabe dónde vive, no hay riesgo de fuga, a mi juicio, no hay riesgo de entorpecimiento de la investigación judicial por el cariz que ha tomado el caso y que está en la órbita de la opinión pública, y no reviste ningún tipo de inseguridad o que haya algún tipo de riesgo en cuanto a la seguridad, que eso es lo que establece el código. Por lo tanto, sí llama poderosamente la atención la manera en la cual se detuvo a Besosi, y después otros aspectos que tienen que ver con algunas de las cosas que se venían hablando, ¿no? Si hubo publicaciones previas al caso, hablando en contra de un partido político. Creo que son aristas que hay que analizar, pero digo, en el fondo del asunto es muy difícil aventurar qué es lo que realmente sucedió y si existe o no la comisión de un delito, porque obviamente uno ve lo que sale en la prensa y no ve la carpeta investigativa, ¿no? Fernanda, ¿por dónde vas vos? Con la misma cautela que estaba planteando Conrado, yo soy de las que creen en la institucionalidad de la justicia uruguaya. Creo que esto hay que darle tiempo para que siga su curso. Y naturalmente lo que estamos opinando hoy es de una investigación frente a la cual, naturalmente, por varias circunstancias que ahora las enumeramos, a una le genera suspicacias y le generan dudas legítimas a la hora de tomar como cierto lo que se está mencionando o de lo que se está acusando. Lo único que tenemos hoy es la base de esa acusación. Las declaraciones en los posteos de las redes sociales de la fiscal, que no solo van en contra de la garantía para Besosi, yo creo que son realmente una falta de respeto para una colectividad entera, para un partido político, más allá de que además naturalmente no corresponde, lo han dicho integrantes de la Fiscalía, el presidente del sindicato de los fiscales diciendo que no comparte, que no es correcto, no es correcto que una fiscal se exprese de esa manera. De hecho, lo dijo acá Fernanda, el lado B, Rosa, que entendía que eso no correspondía. Eso Además, no corresponde. El hecho, bueno, lo que estaba describiendo Conrado de cómo se da el proceso, las medidas cautelares que se aplican, que procesalmente a uno también le generan dudas. Además, te sumo que hay una tobillera puesta que en caso de que si no se quisieran que Guillermo Besosi se acercara a la intendencia, que ya no era intendente, podría no hacerlo, pero quizá que le haya puesto solo la tobillera para tener ahí un margen de no acercamiento. Llama poderosamente la atención la prisión domiciliaria. El hecho de que la fiscal se retire del departamento, sea trasladada al día siguiente de presentar todo esto. Y otro elemento que para mí no es menor y es central en este caso, y es el hecho de, esto viene una investigación de 3 años, 4 años, con un expediente hiper extenso, por lo que han mencionado, ninguno de nosotros creo hemos tenido conocimiento, no por el acceso, sino por la longitud de lo que estamos manejando. Tal es así que una de las cosas que se ha señalado justamente es que no se tuvo tiempo para practicar una legítima defensa de manera procesal. Y lo raro también es en el poco tiempo, casi sin poder conocer el fondo y la totalidad del expediente, que se haya tomado una decisión al respecto. Entonces yo creo que cautela, creo que el sistema político está teniendo una cautela también general, obviamente después hay casos puntuales, pero el sistema político en general ha demostrado tener una cierta, no sé si es duda, pero sí cautela. De hecho, Besosi mencionó el llamado del presidente de la República a su persona. Hay que ir con calma y realmente, justamente para fortalecer a la institucionalidad, es que hay que aclarar qué fue lo que pasó. Y parte de aclarar qué fue lo que pasó es darnos las garantías de la actuación, en este caso, de una fiscal. A ver, Federico.
¿Qué pensás de esto? Bueno, voy a arrancar como Conrado, separando lo genérico de lo puntual, pero voy a arrancar al revés. Bueno. De lo puntual, del caso. Había un estratega chino, que Sun Tzu, no sé cómo se pronuncia, que decía que no hay mejor defensa que un buen ataque. Y yo creo que en este caso, con muchos legisladores, particularmente senadores del Partido Nacional, con el ataque de la Fiscalía están generando, a mi criterio, una cuestión que va contra un sistema republicano que intenta que el Poder Judicial se mantenga con los niveles de independencia razonables, que el Poder Legislativo se mantenga bastante razonable, y creo que hay un ataque ahí a la cuestión más republicana. ¿Y por qué lo digo? La doctora Menchaca, que es la jueza, ¿alguien la ha sentido nombrar? Porque todo esto, las escuchas en caso de que las hubiere, todas las medidas por la imputación de todos los delitos pasaron por un juez, pasaron por el Poder Judicial. Incluso la prisión domiciliaria. Yo no tengo, primero que no es mi área de expertise, por lo tanto no voy a opinar en términos jurídicos, pero además todo esto pasó por la decisión de un juez. Ahora, de hecho, lo dijo Conrado, está en el Tribunal de Apelaciones, exactamente. Y esto se va a demorar unos días. Bueno, hay que esperar, pero acá viene este ataque a la Fiscalía. Además, la Fiscalía, y acá voy a lo general, la Fiscalía viene con un deterioro en su imagen pública, sea por una estrategia general o sea por lo que sea, pero no se logró tener un fiscal de corte. Hay una propuesta de un colegiado o la propuesta de renovar la Fiscalía de Corte. Me parece importante que Yamandú ponga arriba de la mesa la elección de fiscal de Corte. Y ahora voy a lo general, porque a mí me parece que el sistema político en su conjunto, independientemente de lo que pase con Besosi, que además es una persona que el sistema político en general le tiene, yo tengo alguna anécdota personal, cierto aprecio, afecto, por eso hay que ser duros con el clientelismo y con la corrupción si la hay, y suaves con las personas, que de las personas se encargue la justicia. Pero acá la justicia intervino, estuvo de acuerdo la jueza con la fiscal, por lo tanto no es solamente la Fiscalía por sí ante sí que toma este tipo de decisiones, pero para adelante como sistema político tenemos que sentarnos y tenemos que tener, primero, si hay que generar un rediseño, sí o no. En lo personal yo creo que no, pero bueno, también la cuestión me excede desde el punto de vista técnico. Pero después tenemos que ponernos de acuerdo en tener un fiscal de corte y después en los tiempos, para que no tenga, es verdad que tiene que tener limpieza o la mayor limpieza posible de las cuestiones político-partidarias. Alejandro, te escuchamos. Bueno, trataré de no repetir mucho lo que dijo Fede. Lo primero y lo más importante es que nosotros como legisladores somos personas poderosas, ¿no? Igual que las declaraciones que aparecieron ahí en la prensa. Y tenemos que ser cuidadosos con ese poder, ¿bien? O sea, los fiscales tienen que poder sentir que pueden acusarnos, que pueden investigarnos, que estamos sujetos a la generalidad de la ley, ¿no? Entonces ahí no es lo mismo una crítica del sistema de justicia de una persona común, un ciudadano, que si esa crítica se hace desde un lugar institucional, ¿no? Desde un lugar de poder. Porque es necesario para que la República funcione bien que la separación de poderes no solo tenga las garantías formales, sino también simbólicas, ¿no? Y acá hay un debate en la opinión pública que, más allá de lo que a uno le guste más o menos la fiscal, fiscal, a ver, el Partido Colorado tiene un senador que fue fiscal durante muchos años, ¿no? Yo no pongo en cuestión lo que Subía acusó cuando fue fiscal, porque cuando era fiscal hacía su trabajo como fiscal. Y en todo caso, el juez o la jueza resolvía si la acusación era correcta o no. Las personas tienen opiniones políticas, independientemente de si está bien o está mal que las manifiesten, ese es otro asunto, y está bien que se investigue si se considera que hubo manifestaciones fuera de lugar, pero hay que separar la paja del trigo, ¿no? Lo anecdótico o una cosa que puede ser importante, pero que no quita, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Si en realidad acá hubo una asociación, hubo delito, hubo abuso de funciones, bueno, las cosas que están imputadas presuntamente, porque yo tampoco leí el expediente, igual que el resto de los colegas,
Si hay ahí, y la jueza, como dice Fede, dictó la prisión preventiva, bueno, tendrá sus razones. También la jueza puede estar equivocada, por supuesto, pero nosotros tenemos que respetar esa decisión y asumir que incluso en el error está bien que la tome de manera independiente y no andarla criticando. Porque esta crítica exacerbada al sistema de justicia, no solo la Fiscalía, lo que hace es debilitar el sistema republicano de poderes, poner en la población dudas sobre si funciona o si no funciona, y por supuesto que tiene imperfecciones, y por supuesto que las personas cometemos errores cada una en su lugar, pero nosotros, en el lugar del poder en el que estamos como parlamentarios, tenemos que ser muy cuidadosos de otro poder del Estado que tiene un pedazo de poder, porque eso lo determina la Constitución de la República, y nosotros tenemos que garantizar que lo puedan ejercer con libertad, incluso cometiendo sus propios errores. Ajá. Bueno, después de estas primeras participaciones, abrimos el debate, ¿no? Y se pueden intercambiar ahí. Vamos por la segunda rueda. Agrego algunos elementos. El otro día William Rosa me decía que esto pasa, ¿no? Lo de los cuestionamientos cuando se investiga el poder. Recién decías vos, somos poderosos, ¿no? Que cuando la justicia va atrás de lo poderoso, siempre hay como distintos tipos de cuestionamientos. Le agrego otra cosa. ¿Qué dimensión toma para ustedes el hecho de que un montón de gente haya ido a apoyar a Besosi el otro día? Porque siempre está instalado esto de si se presenta gana, quizás no hay un costo político de esto. ¿Cómo lo han visto todo esto? A ver, Fernanda. ¿Puedo primero ir a unos apuntes que me hice? Abrimos el debate, dale. No, porque justamente para mí la institucionalidad es innegociable en una república. Yo creo que justamente lo que se está haciendo, primero que nada, yo no soy de las que está a favor de decir que en Fiscalía, en toda la institución, hay cosas que están dañadas. Sí creo que hay malos fiscales y que hay muy buenos fiscales. Y que justamente separar la paja del trigo lo que permite es preservar a los que hacen bien su trabajo, que no tengo duda que son la mayoría. Eso para arrancar. Yo creo que cuidar la República, justamente Federico mencionaba, nadie habla de la jueza, porque no se está cuestionando a la decisión en sí. Lo que se está cuestionando es un proceso. Quien lleva adelante ese proceso fue la fiscal. Acá no se está cuestionando la independencia de poderes o de qué forma actuaron la jueza, aunque no se comparta cómo procedió, sino lo que se subraya y lo que abre signos de interrogantes y prende todas las alarmas amarillas son justamente estas cuestiones de contexto que mencionaba que hacen a la labor de la fiscal, y eso es lo que genera la duda. Naturalmente, la defensa va a apelar porque se entiende que Besosi no cometió esos delitos, pero no se está cuestionando al actuar de la jueza, más allá de que tú no estés de acuerdo con... Se cuestiona la prisión preventiva, se cuestiona. Es una decisión de la jueza. Claro, pero la prisión preventiva, ¿por qué se está cuestionando? ¿Por qué? Por cómo se da el proceso. ¿Qué es lo que le pone el manto de toda esta duda? No son elementos separados. Digo, nosotros no vivimos dentro de un tupper. Y creo que justamente tú mencionabas la dificultad que a veces tiene la institución Fiscalía por diversas cosas. Yo creo que obviamente, hay una responsabilidad política grande de no nombrar a un fiscal o a una fiscal de corte, eso es importante. El tema presupuestal es casi igual de importante a la hora de colaborar con la labor que tienen que llevar a cabo. Y también hay responsabilidad de parte de algunos malos fiscales. Porque no podemos pensar que solo, ¿cuál es la cuota parte de responsabilidad? No sé, no estoy acá para dividir las responsabilidades. Ahora, es como el sistema político. Los malos políticos, ¿a quién lastiman? A la credibilidad del sistema político. Y que existan malos fiscales lastima a la credibilidad de la institución. Por eso es tan importante sostenerla, intentar aclarar todo lo que haya que aclarar y apartar a las personas que no hacen bien su trabajo. En la defensa de todos los que sí la hacen bien. Eso para mí es cuidar la República. A ver, Conrado. A ver, yo creo que el tema tiene muchas aristas. Yo creo que la principal arista, que es una arista que no está siendo discutida, es si las normas del Código del Proceso Penal si no tienen que ser revisadas, ¿no? No ha habido un estudio sistemático y profesional a ver cómo ha funcionado verdaderamente el Código, teniendo estadísticas, teniendo también lo que son la opinión de los operadores jurídicos, para ver si, por ejemplo, lo que tiene que ver con la presencia de un juez en una audiencia
donde toma conocimiento prácticamente en ese momento de un caso, ¿no?, que le presenta un fiscal, si tiene el tiempo suficiente como para poder ponderar si esas pruebas son suficientes o no, y en definitiva si se tiene que aplicar o no una medida cautelar, ¿no? En su tiempo, cuando cursaba procesal segundo en la Facultad de Derecho, había un ex presidente de la Suprema Corte como Torello, un excelente magistrado, que hablaba del juez de garantías, ¿no? Y ese juez de garantías tenía que servir justamente para ser quien controlara la prueba que luego, en todo caso, el fiscal, en un sistema acusatorio, terminara aportando. Nuestro juez de garantías prácticamente no tiene esa participación. Entonces hay un tema de diseño del Código General de Proceso y, a mi juicio, de revisión de las normas, no estoy hablando del caso de Sosi específicamente, estoy hablando en general, que provocan que existan dudas por parte de la opinión pública de si una persona se le dio prisión preventiva de manera adecuada o no se le dio de manera adecuada. Creo que esa es una arista que hay que tener en cuenta a la hora de la discusión. Y después, lo que tiene que ver con si los fiscales pueden opinar de política partidaria. No pueden hacerlo. O sea, la ley orgánica se los prohíbe. Si bien no hay una norma expresa, hay una cantidad de normas que hablan de la imparcialidad, que hablan de un montón de principios en los cuales, si hablan de política partidaria, obviamente se están vulnerando esos principios. Y en el caso de la fiscal del caso Besosi, lo hizo con anterioridad, siendo fiscal. Cuando hablamos de algunos fiscales que terminaron haciendo política, como puede ser el caso de Zubia, como puede ser el caso de Jorge Díaz o de la fiscal Fossati, terminan haciendo política de manera posterior. Creo que hay una diferencia en los tiempos, ¿no? O sea, yo pondría el acento sobre todo en las modificaciones que hay que hacer en el diseño institucional de la Fiscalía y también, ¿por qué no?, en la revisión de las normas. Porque ha habido un montón de críticas, por ejemplo, con los juicios abreviados, donde lo que se percibe es, en verdad, o es una pena o la culpabilidad de la persona y no la verdad material. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces le dicen, si tú te declarás culpable, ¿sabes qué? No te voy a dar los 180 días de prisión preventiva. Entonces te conviene declararte culpable, si no te voy a dar los 180 días, vas a ir preso y aparte vamos a ir a juicio oral y público. Entonces hay unas normas que creo que tienen que ser revisadas en un marco de institucionalidad justamente para generar credibilidad en la gente. Me parece que eso es lo fundamental. Como esto que decía Conrado, y se los pregunto a todos, ¿no? ¿Hasta qué punto o qué lectura hacen de estos episodios, ¿no?, de fiscales que después terminan en la política? Está el caso de Díaz, de Fossati, de Zubia. Nadie se los prohíbe, está claro, ¿no? Lo pueden hacer. Pero ahí está como siempre sembrada esa suspicacia de, bueno, ¿por qué se fueron a determinado partido? ¿Cuánto impacta eso en todo esto que estamos hablando y en esas dudas del sistema político y de la fiscalía? ¿Qué lectura tienen? Impacta en el sentido que nosotros lo ponemos, o sea, que las personas tengan opiniones políticas, más allá de que las expresen en determinado momento o no, me parece absolutamente natural. Y me parece absolutamente natural que Zubia sea senador y que Jorge Díaz sea prosecretario de Presidencia, o Carlos Negro, ministro del Interior. No lo veo para nada mal, o sea, en el sentido de que, bueno, es parte de la vida democrática. Yo quiero creer que cada uno hace su trabajo de la manera que lo tiene que hacer, ¿no? Cuando algún político es director de un ente autónomo, por ejemplo, está inhibido durante ese tiempo de hacer política partidaria y nosotros velamos porque eso sea así, ¿no? El sistema de partidos también, incluso las personas cuando están identificadas, ¿no? Un miembro del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado, integran un ente autónomo. Y durante ese tiempo están inhibidos por el artículo 77 de la Constitución, pero no dejan de ser personas que tienen una identificación política y tienen sus ideas, ¿no? Y ven la vida de determinada manera y su accionar está tamizado, vinculado a esa manera de interpretar la realidad. A mí me parece absolutamente normal que eso suceda. Coincido con Rodrigo que hay que tener cuidado en el momento que sucede, cómo sucede. A mí lo que me preocupa no es eso, que las personas tengan opiniones y que hagan política o no hagan política. Me preocupa que tengamos estos debates, como decía el presidente de la Asociación de Fiscales, cuando somos nosotros los que estamos siendo investigados, ¿no? Esta discusión que plantea Conrado, que me parece excelente, que hay que hacer una evaluación del código y ver si es necesario revisar normas. Por supuesto también lo del nombramiento de fiscal y la discusión del periodo que plantea Conrado, que también es atendible, o si tiene que haber un organismo colegiado o no.
Yo creo que no, pero entiendo que puede haber una opinión de que sí. Me parece que está muy bien. Lo que me preocupa es que nos pongamos a discutir esto, pongamos la lupa en el sistema de justicia cuando hay un político que está siendo acusado, que está siendo investigado, y eso lo cargamos de subjetividad, de opiniones con respecto a lo que se consideran que son errores, ¿no? A mí me parece que no, pero lo que quiero decir, no importa lo que me parezca a mí, lo que importa es lo que le parezca al sistema de justicia. Sí, voy a arrancar por lo que estaba diciendo Vale recién. A ningún colectivo, por no decir de corporación, pero a ningún colectivo le gusta ser cuestionado por terceros, y eso genera como una reacción. Pero acá hay como varias reflexiones para... Lo primero es que en este episodio hay más de 20 personas que están procesadas y de la misma forma en el proceso. Por lo tanto, este cuestionamiento, cuando evidentemente que Guillermo Sossi es la persona que es candidato a intendente, es una persona con una amplia trayectoria política, que está en el centro de la cuestión ahora porque es la persona que está procesada y que genera todo este debate y esta reacción. Y evidentemente hay digamos, una defensa corporativa en términos de colectiva y fuerte por la figura de él, pero se cuestiona todo el resto del proceso. Yo insisto que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el proceso. Yo no tengo experiencia ni soy abogado, pero las escuchas, las cuestiones de los teléfonos, los delitos y el tipo de medidas, todo eso, digamos, tienen el amparo del Poder Judicial. Dicho esto, vuelvo a la pregunta tuya, y yo creo que está bien que todas las personas puedan tener la expresión política. Es más, en el Uruguay, que tiene un sistema de partidos muy sólido, si comparamos con muchos países de la región y del mundo, digamos, los saltos que han dado algunas de estas personas al sistema de partidos, para mí está bien que así suceda en términos de una oportunidad razonable. Obviamente, acá empezamos en la cuestión debatible, ¿no? Porque una cosa es 2 minutos después de tener una cuestión muy importante o un proceso de un tiempo y demás. Pero lo que decía Conrado me parece importante, el que la opinión política pública se dé a posteriori es distinto que si se da previamente. Igualmente, así todo tenemos en la ANEP, en ACE, en otros entes autónomos, en bancos, en institutos descentralizados del Estado, personas que tuvieron actividad política partidaria y durante el periodo en el que están, claro, el poder de la Fiscalía es otro, ¿no? No, claramente. Pero lo interesante de esto que plantea Conrado es que además es una situación que abarca a todos los partidos. El Frente, el Partido Nacional, el Partido Colorado, ¿no? Por suerte, porque si no sería... Sí, si no alguien estaría con la artillería de repente. Pero no, miremos en Estados Unidos, ¿no? Los fiscales que, bueno, en Brasil, Moro, ¿no? O sea, los fiscales que tuvieron trascendencia pública, generalmente después saltan a la arena política. Sí. ¿No? ¿Y eso lo queremos? Yo no lo veo mal, porque el Uruguay tiene un sistema de partido sólido. El tema ahí, para mí, es la oportunidad. Y cómo se comportan después durante su función. Bueno, yo en base a eso creo que tenemos que tener tiempos delimitados. No creo que puedas irte de la noche a la mañana al terreno político, pero no lo creo para Fiscalía, como no lo creo para otros cargos vinculados a otras fuerzas del país. No creo que puedan hacerlo inmediatamente. No creo que sea bajo cualquier término. También en el ejercicio, ¿se acuerdan cuando había salido esto del ejercicio, de la profesión? Que yo estoy lejos de querer prohibirle a alguien de que pueda trabajar, lejísimo. Pero sí creo que hay que poner reglas claras para dar garantías, y justamente para darle garantía a las personas que se quieren involucrar con la actividad política. Justamente para que tu trabajo no sea cuestionado, para no debilitar a la institucionalidad. Obviamente todos los que lo hicieron totalmente habilitados para hacerlo. Pero yo creo que fortalecer a la institucionalidad implica tener reglas claras que justamente siempre suponemos que las personas hacen bien su trabajo. Yo siempre parto de esa base, a no ser que hayan pruebas en contrario. Ahora,
siento que sería mucho más garantista, incluso para las personas que están implicadas, tener reglas mucho más claras y periodos mucho más definidos. Puede ser parte de esta nueva negociación, porque no nos olvidemos que también los fiscales están cumpliendo un rol totalmente distinto al que estaban acostumbrados y al que la sociedad estaba acostumbrada a que cumplieran. Creo que, bueno, en la marcha, Uruguay no es un ejercicio que tenga muy incorporado, pero yo creo que qué bueno hacerlo en todo lo que tenga que ver con reformas, evaluarlas. Y no significa tirar abajo todo lo construido. Es natural que en procesos que uno diseña, después puestos en la práctica, tengan ciertas fallas. No nos hace ni mejor ni peores. Peores nos hace seguir sosteniendo las fallas institucionales que hoy tiene, que presenta la Fiscalía. Yo no estoy lejos de demonizarla ni de verla como algo que esté mal, sino una institución que realmente necesita que el sistema político esté a la altura. Cierro contigo, Conrado, y mando la pausa, a ver. Bueno, yo voy al palo mío, que es lo jurídico. En las últimas horas hemos escuchado al doctor Aller, Germán Aller, que es profesor catedrático de Derecho Penal en la Universidad de la República. Es una persona que es muy respetada y muy inteligente. Ha hablado justamente de algunas cuestiones que tienen que ver con las normas del proceso penal. El código, que tiene un principio que es el principio acusatorio, digamos, intenta dar determinada transparencia, intenta lograr la publicidad de los procesos, pero lo que está sucediendo es que no hay transparencia, no hay publicidad de los procesos, no se sabe qué ocurrió, por ejemplo, en la audiencia de imputación, ¿no? Hay un montón de cosas que están establecidas como principios rectores del código, pero que tampoco están siendo aplicadas. Entonces, por eso digo, hay tela para cortar en cuanto a la revisión, justamente para darle credibilidad al sistema. Creo que eso es lo fundamental para todos los ciudadanos. Y lo que hablaba recién Fernanda, a uno también siempre le genera las dudas, ¿no? Si poner algún tipo de prohibición para los fiscales, para no poder hacer política por determinado tiempo y demás. Yo creo que es algo que se puede discutir. Y lo digo en el sentido de que el rol del fiscal en la actualidad es un rol que ha tomado un enorme protagonismo, ¿no? Un protagonismo muy distinto al que tenía con el antiguo código. A lo mejor hubo una sustitución de roles con el juez, que hacía la investigación y que era el que aparecía en la escena del crimen. Bueno, tampoco era bueno. Ahora, que tampoco era bueno porque terminan también de alguna manera contaminando el propio proceso. Exacto. Porque terminan prejuzgando, y más en el anterior código, que aquellos que instruían y generaban las pruebas y demás, eran los que terminaban condenando, eran los que terminaban sentenciando. O sea que realmente ahí había una situación bastante complicada. Yo no me cierro de esa discusión, lo que sí creo es que si se cambia la normativa para que no se pueda hacer política por determinado tiempo, debería de ser para aquellos que recién ingresan a lo que es la función de fiscal, y no para los que ya están, que de alguna manera cuando ingresaron, ¿no? Ingresaron con unas reglas de juego y ahora cambiarle las reglas de juego. Entonces yo creo que se puede discutir, pero si vamos a eso debería de ser un cambio en el estatuto para los que ingresan. Me piden la palabra, tengo que hacer una pausa, pero volver, a ver. Porque es, ahora iba a decir, ahora que pertenezco al sistema político, no, un poco de autocrítica, ¿no? La responsabilidad del sistema político de no poner un fiscal de corte. De no ponerse de acuerdo. Y de no ponerse de acuerdo por un fiscal de corte, y además del presupuesto a la fiscalía, ¿no? Esas cosas son de responsabilidad del sistema político, ¿no? Hago pausa, ya seguimos aquí en La Pantalla TV Ciudad. Bueno, seguimos en vivo, no saben lo que fue la pausa, estuvo más divertido el debate de la pausa que el aire, pero me queda un telegrama para cada uno, al final, de despedida. A ver, Conrado, arranco contigo. A ver, sobre este tema, ¿no? Sobre el tema, yo creo que lo fundamental es que el sistema dé las garantías, ¿no? El sistema en general, ¿no? Ahora hay una apelación, va a haber un tribunal que va a decidir si la imputación, si la prisión domiciliaria, si es correcta o no es correcta, y en todo caso que luego el proceso discurra con las garantías del debido proceso. Eso es lo que queremos todos, porque hubo una queja, Fernando lo decía, hubo una queja de la defensa que tuvo conocimiento de la imputación 9 horas antes y tuvo que armar una defensa en 9 horas. Eso obviamente a todas las luces no parece lo óptimo en un proceso, ¿no? Entonces digo que el sistema dé las garantías a aquel que está imputado
y que en definitiva se busque la verdad y si existió o no existió delito, ¿no? Que es importante para las personas involucradas, obviamente para toda la sociedad. Fernanda, voy contigo. Presenciamos una campaña política en la cual una y otra vez se hizo hincapié en la importancia de generar políticas de Estado en torno a la seguridad pública de este país. Creo que se han dado señales en ese sentido, como sostener ciertos cargos, tanto Diego Sanjurjo, pero de los 10 directores, de los 19 directores departamentales se mantienen 10 personas que, si bien no estaban ocupando la jefatura directamente, algunos de ellos sí eran cargos de confianza del gobierno anterior. Creo que una excelente señal también es Ana Viña, quien escribió en el periodo anterior el libro Blanco, que es una propuesta y un diagnóstico de la reforma necesaria del sistema penitenciario, y hoy es parte de los equipos del Ministerio de Interior. No dejemos que la política partidaria contamine algo que venía caminando muy bien. El ministro anunció un plan de seguridad nacional, un plan nacional de seguridad que se anunciará en los próximos meses, que habló e hizo hincapié en la importancia de la reforma del sistema penitenciario, entre otros. Esperemos que cuente también con la colaboración y la consulta a todos los partidos políticos, porque es un tema en el que nos jugamos la vida de verdad. Bien, Federico. Mi telegrama va a ser más cortito. Y sigo con lo que dice Fernanda, en el sentido, hay 3 o 4 cosas que me parece importantes que el sistema político se siente, lime sus diferencias y vaya por lo menos por una hoja de ruta en políticas de Estado. En la Asamblea General pasada se crearon 2 comisiones bicamerales que son trascendentes para el país. La Comisión de Salud, Bicameral de Salud Mental y la de Infancia son 2 elementos donde tenemos que sentarnos. Tenemos mucho, 90% de cosas para ponernos de acuerdo en temas presupuestales, en temas de cómo ejecutar la política pública, cómo transversalizar la política pública en todas las cuestiones del Estado. Y además, en seguridad también hay señales de que nos vamos a poder poner de acuerdo. Me parece que el país precisa, independientemente de que ahora cambió de signo y va a haber otro perfil político, en algunas cosas que son importantes para la sociedad, como por ejemplo en infancias, en salud mental y en seguridad pública, tenemos la responsabilidad de ponernos de acuerdo por la gente. Bien, Alejandro. Bueno, esto de Besosi simplemente mencionar que bueno, estamos hablando de muchas personas, porque digamos, se hace énfasis en su imputación, pero hay más de 20 personas, ¿no? Entonces lo que hay se está investigando si había una trama de una organización, digamos, para hacer determinadas cosas. Dejemos trabajar a la justicia, ¿no? Dejemos que la justicia haga su trabajo, que si hay razones y fundamentos se prueben, y si las personas son inocentes, que sean absueltas, ¿verdad? Me parece que nosotros, como parte del sistema político, tenemos que cuidar eso, tenemos que tratar de cuidar eso. Después, con respecto a todo lo que plantea Conrado, de la revisión del sistema, etcétera, me parece que está bien, que es un buen debate, que pasó un tiempo suficiente como para hacer una evaluación. También medidas que se tomaron en el gobierno pasado, como por ejemplo todas las penas que se le ponen a las mujeres por el ingreso de drogas a las cárceles. O sea, hicimos estallar las cárceles de mujeres pobres, con hijos a cargo, con ahora abuelas que tienen que cuidarlos. Me parece que también tenemos que analizar medidas que no necesariamente tomamos de acuerdo, que algunas no fueron de acuerdo, las consecuencias, ¿no? Por esto también que dice Fernanda, de la revisión de cómo el sistema, esto del libro de Ana Viña, ¿no? Cómo está el sistema penitenciario. La solución del país no puede ser tener la cantidad de presos que tenemos, ¿no? ¿Verdad? Con un nivel de residencia de 60-70%. O sea, las cárceles no están rehabilitando a nadie, ¿no? Entonces, tenemos que rever esto, porque en realidad el problema, entran por un lado, salen por el otro, al otro tiempo están de vuelta. De las 10.000 personas que salieron el año pasado, hay 6.000 que volvieron, o sea, 60%. Entonces, no funciona el sistema que estamos, la inflación penal, esto de meter más gente presa cada vez por razones más pequeñas, además. Y necesita presupuesto. Por supuesto que necesita presupuesto. Este es un año clave. No, pero este tema es fundamental. Lo que quería decir es que ella hablaba de este libro de Ana Viña. Nosotros hablamos con el ministro del Interior, el ex fiscal.
Su planteo es hacer política basada en evidencias. Y me parece que es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Evaluar las evidencias y corregir lo que hayamos hecho de manera equivocada, ¿no? Les agradezco a los cuatro. ¿La seguimos en otro momento? ¿Hablamos de las departamentales también? ¿Les parece? Hablamos. Estamos todos. Con Quedó. Virginia Cáceres. Quedó. Con Martín Lema. Nos vamos, volvemos mañana a las 20. Que pasen bien, chau. Estoy pasando chivo.